Hay confianza entre nosotros y vamos a seguir dialogando. Asumo como una tarea personal en mi calidad de asambleísta que en este periodo trabajaré en una ley dedicada exclusivamente a la recuperación de los recursos vinculados con la malversación de los fondos públicos. Una de las acciones propuestas es eliminar definitivamente la mal concebida Supercom. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. Domingo 27 de mayo de 2018. Saludos y bienvenidos a TVL Noticias Dominical. Gracias a quienes nos sintonizan por el canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, la información más destacada de esta semana. Informe a la Nación 2018. El presidente de la República, Lenín Moreno, rindió el pasado jueves su informe a la Nación, correspondiente al primer año de su mandato. En ese marco, firmó y entregó a la presidenta de la Asamblea el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. Es el momento en que el presidente de la República, Lenín Moreno, entrega a la titular de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Son 650,000 ecuatorianos que se verán beneficiados con esta iniciativa. Otro anuncio que realizó el jefe de Estado es la entrega del proyecto de ley de extinción de dominio. Es una figura que permite que los bienes, productos del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos o delitos similares se reviertan al Estado en compensación por el daño perpetrado por esos criminales y rápidamente. En cuanto a su gestión durante este primer año, Moreno destacó el diálogo con más de 30,000 representantes de unas 6,700 organizaciones de la sociedad civil. Hay confianza entre nosotros y vamos a seguir dialogando. En cuanto a educación, se creó el programa Monseñor Leonidas por año con más de 18,000 personas graduadas. En viviendas se entregaron más de 20,000 este año, dijo. Les invito a comparar las 20,000 casas de este año con el de la década pasada, en la que apenas se entregaron 8,000 viviendas anuales. Moreno no dejó de lado las críticas a su antecesor. Hizo una crítica a Alianza País por exacerbar los ánimos en el Ecuador. Sí, Alianza País también. Sí, mi partido Alianza País también fue responsable. Fuimos responsables, digo, de exacerbar la disputa y de permitir que la ira domine sobre los argumentos. Luego de 1 hora y 20 minutos, Lenín Moreno cerró su primer informe a la Nación, previamente llamando a la ciudadanía a ser amables. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, anunció que propondrá un proyecto de ley destinado a garantizar la recuperación de los recursos obtenidos por malos funcionarios, fruto de la corrupción. Lo dijo en el marco de la presentación del Informe a la Nación 2018. La presidenta de la Asamblea Nacional anunció una lucha implacable a la corrupción. Asumió como propio la responsabilidad de un proyecto de ley que recupere los recursos mal habidos fruto de la corrupción, dijo. Asumo como una tarea personal en mi calidad de asambleísta que en este periodo trabajaré en una ley dedicada exclusivamente a la recuperación de los recursos vinculados con la malversación de los fondos públicos. Y es que, según dijo, fruto de la corrupción, alrededor de 24,000 millones de dólares han sido tomados del erario nacional. Esta cifra equivale a la suma de todos los recursos necesarios para superar el déficit de vivienda social. En cuanto a la gestión parlamentaria, desde el 16 de marzo, día en que asumió la presidencia de la legislatura, indicó que se dio paso a la eliminación de la denominada Ley de Plusvalía. Los sectores inmobiliarios y de la construcción pueden y deben invertir a largo plazo. Al empresariado les invito a redoblar el paso para generar más empleo digno para miles de ecuatorianos que lo requieren. En el marco del diálogo nacional, se dio paso a la agenda legislativa priorizada que contiene 48 leyes.
mismas que ya están en análisis, precisó. Mejoramos la situación de los afiliados del Seguro Social Campesino que aquí nos acompañan. Con la Ley de Educación Superior elevamos las condiciones del estudio y el horizonte para miles de jóvenes de nuestro país. Y que también la Asamblea asumió el reto de fortalecer la seguridad en la frontera norte. Ahora, puntualizó que los esfuerzos del legislativo se enfocarán en las reformas a la Ley de Comunicación. Todos los actores políticos debemos asumir con absoluta responsabilidad todos sus derechos, pero también no olvidar todas las obligaciones que esto nos genera. La presidenta de la Asamblea Nacional resaltó la unanimidad con la que son aprobados los proyectos de ley y las resoluciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La entrega formal del proyecto de ley en materia económica a la Asamblea Nacional despertó reacciones entre los asistentes a la ceremonia del informe a la Nación. Desde la empresa privada esperan que la iniciativa legal recoja sus planteamientos, mientras que desde el sector público se enfatiza que la norma permita generar incentivos para el sector productivo. Con la firma oficial del proyecto en materia económica a la Asamblea Nacional, desde varios sectores ya se generan criterios positivos a la propuesta. Para el ministro de Economía, Richard Martínez, la atracción de inversión, generación de empleo y sostenibilidad fiscal serán los ejes que marcarán el debate de una propuesta integral que le urge al país. Vamos a continuar con un proceso de optimización de tamaño del Estado. Como se ha dicho, nosotros somos los primeros en hacer el esfuerzo si es que hay que corregir los desequilibrios. Desde la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón señaló que es una propuesta que deberá ser analizada a fondo en la Asamblea Nacional. Tenemos que analizar, veo que hay cambios en el POPSI, asumo que hay cambios en la Ley de Alianzas Públicas-Privadas y tendremos, como les digo, que evaluar la ley a fondo. En materia tributaria también habrán incentivos, señaló la nueva directora del Servicio de Rentas Internas, Paulina Andrade. Reducción gradual del ISD, está el tema también de la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta, el mínimo desde el próximo año. Son temas que serán tratados en su debido momento. Las buenas nuevas no quedan ahí para el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, pues además de incentivos se derogarían otras normativas que no estarían cumpliendo con su fin. Tema de hidrocarburos, minería, eliminar ciertas leyes que no han servido para absolutamente nada, como el windfall tax de la minería, que ha sido un freno para que lleguen inversiones del exterior al Ecuador. En la Asamblea también hay expectativa. El legislador Guillermo Celi señaló varios aspectos que constarían en esta iniciativa. Una visión que genere empleo, una visión que atraiga la inversión nacional extranjera, que es la mejor forma de generar lo que quiere la familia ecuatoriana, tener un empleo digno y bien remunerado. El proyecto en materia económica pasará a manos del Consejo de Administración Legislativa para su calificación y posterior envío a una comisión especializada para su tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda legislativa. El Gobierno Nacional hizo oficial esta semana la entrega al Legislativo de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, ratificó que el proyecto reformatorio, entre otros aspectos, elimina a la Supercom. Esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación se suma a las ya presentadas por los asambleístas Yanine Cruz, Lourdes Cuesta, Henry Cucalón, Vilma Andrade, Ángel Gende y Marcela Holguín, y que ya están en análisis al interior del Legislativo. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, indicó que la iniciativa busca cambios estructurales. Por tal motivo, una de las acciones propuestas es eliminar definitivamente la mal concebida Supercom. Y que será la Defensoría del Pueblo la que asuma nuevas competencias. Para ello, tendrá 180 días para presentar un plan de fortalecimiento. Que active el patrocinio en acciones constitucionales o solicite el juzgamiento y la sanción ante las autoridades correspondientes. Actualmente la Comisión de Derechos Colectivos trabaja en un proyecto de reforma a la Ley de Comunicación de iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, señaló que este punto forma parte de la agenda legislativa priorizada. Dentro de la agenda legislativa que nosotros presentamos al país el día 24 de abril, ya se incluyó justamente el tratamiento como un tema prioritario.
Otros proyectos de reforma a la Ley de Comunicación y que están en análisis al interior del Legislativo corresponden a las asambleístas Soledad Buendía y Mae Montaño. Respecto de este último, el Pleno de la Asamblea Nacional debe conocer el informe con recomendación de archivo, mientras que organizaciones como Fundamedios y Centro Democrático también presentaron sus proyectos de reforma. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación enviado por el presidente de la República se tramitará en la Comisión de los Derechos Colectivos. La mesa deberá condensar en un solo documento 13 proyectos de reformas en la materia. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa. Sobre la base de 13 proyectos de ley, la Comisión de los Derechos Colectivos deberá tramitar las reformas a la Ley de Comunicación. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa luego de calificar a trámite el proyecto enviado por el Ejecutivo, mismo que será el proyecto central para las reformas. Así lo explica el asambleísta Luis Fernando Torres. Porque esa comisión tramitará el proyecto de manera más ágil debido a que ya está conociendo 10 proyectos de reforma. Los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura asistiremos a las sesiones de la comisión en la que se debata el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Tras la decisión del CAL existen diversas posturas. Hay quienes apuntan a una reforma y otros que consideran que se debe derogar la ley vigente. Aquellos que pienso que podría derogarse la actual Ley de Comunicación, porque es inconstitucional, porque fue aprobada sin debate. No se trata de beneficiar o perjudicar a un gobierno de turno. Los derechos de los ecuatorianos están en juego en este proyecto de ley de comunicación. En lo particular, mi posición es que ese proyecto de ley, la Ley de Comunicación, sí debe ser reformada. De su parte, el presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos espera que llegue a la mesa legislativa la resolución del CAL para tramitar con eficiencia las reformas. Además, mostró su acuerdo con la propuesta del presidente de eliminar la Supercom. Ser este año debatida y este año tiene que ser aprobada. Pero garantizamos que el trabajo efectivo y eficaz de la comisión va a hacerse muy valioso, va a ser muy importante. Son varios los asambleístas que han presentado proyectos de reformas a la Ley de Comunicación, entre ellos Marcela Holguín, Lourdes Cuesta, Soledad Buendía y Vilma Andrade. Ahora la comisión deberá condensarlos en un solo documento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y ahora es momento de una pausa promocional, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura. La mesa legislativa escuchó las pruebas de los asambleístas acusadores y además recibió en comisión general a 3 ciudadanos, esto como parte de la presentación de pruebas de oficio. Los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello sustanciaron las pruebas por las que solicitan el juicio político en contra del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones. El asambleísta Esteban Bernal aseguró que existe injerencia en la justicia ecuatoriana y expuso como una de sus pruebas el informe de Contraloría en el que se determinó que se adjudicaron nombramientos a agentes fiscales sin la puntuación mínima requerida. Otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación, el cargo para el que postuló la persona elegible. Las supuestas cartas de amenaza a jueces de Puerto Viejo por parte de Alexis Mera, secretario jurídico del expresidente Rafael Correa, fue otra de sus pruebas. En este país, en donde la Constitución nos obliga a que exista independencia de la justicia, que ninguna persona interna o externa a la función judicial pueda incidir, manda una carta el secretario jurídico de la presidencia al presidente del Consejo de la Judicatura diciéndole, para los fines pertinentes, si ellos se atreven a sentenciar como yo les digo que lo hagan, o no lo hacen como yo les digo, perdón, ustedes ya saben qué hacerlo. A ver, de Alexis Mera, si precisamente fue una instrucción del presidente de la República, con clara demostración
de injerencia. Los expedientes en casos de abuso de la aplicación de error inexcusable a varios jueces fue otra de las pruebas de los legisladores. Es por ello que tras escuchar a los acusadores, la mesa legislativa recibió en comisión general a 3 personas como parte de las pruebas de oficio en el proceso. Es así que, por ejemplo, el doctor Hernán Ulloa, representante de 380 jueces destituidos por error inexcusable, aseguró que hubo interferencia en la justicia y abuso de poder en la aplicación de la figura. Que si ustedes no hacen lo que el Consejo cree que es pertinente o lo que la autoridad política de turno se le ocurría, lastimosamente estaban sujetos ustedes a una destitución. Al finalizar la sesión, la comisión resolvió que el 28 de mayo recibirán a Alexis Mera, mientras que el próximo 30 de mayo serán las pruebas de descargo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Justicia retomó el análisis del proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, que la semana última cumplió su primer debate en el Pleno. Los asambleístas Esteban Bernal y Héctor Muñoz realizaron sus aportes principalmente referentes al error inexcusable. Esteban Bernal y Héctor Muñoz explicaron a los asambleístas de la Comisión de Justicia sus propuestas de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, principalmente en el tema de la figura del error inexcusable. Una figura totalmente polémica que ha permitido en un momento dado ser extremadamente discrecional con los hechos. Héctor Muñoz aclaró que su propuesta no pretende mermar ni eliminar las competencias y funciones de la Judicatura. El Consejo sea quien haga todo el trámite, el proceso sancionatorio de conformidad con las funciones y competencias que establece la Constitución y la ley, pero que efectivamente quien determine sea el órgano jurisdiccional. Bernal considera que la figura no es tanto el problema, sino quiénes y cómo lo aplican. Asimismo, la exagerada discrecionalidad para ese efecto por parte del Consejo de la Judicatura. El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 131, numeral 3, establece claramente quiénes tienen que realizar y determinar un error inexcusable. Dice, los jueces deben declarar en sentencias la determinación del error inexcusable. Luis Fernando Torres considera que los jueces tampoco garantizan la aplicación correcta del error inexcusable. Pero pasarnos de un extremo a otro probablemente deje a muchos ciudadanos sin la posibilidad de quejarse, a muchos jueces más expuestos de lo que están. Franklin Samaniego señala que es necesario analizar el procedimiento. Que toda persona tiene derecho a acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. La presidenta de la comisión, Marcela Guiñaga, dijo que el consenso apunta a mantener la figura del error inexcusable, lo que posibilita el derecho ciudadano de poder quejarse cuando cree que un fallo ha sido apartado de la lógica o ha sido aplicado de manera crasa. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Seguridad Fronteriza recibió planteamientos en materia de reactivación económica desde la Red Fronteriza de la Paz, que agrupa a 60 agrupaciones populares de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. Además, conoció 2 nuevos proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde el tema de debate fue el manejo de la información reservada de autoridades. Empieza a imbricarse en toda la sociedad en la compra de autoridades, las mafias internacionales. No hemos llegado a esto, pero estamos ya con algunos indicios. Esta es una de las tantas preocupaciones que enfrentan las zonas de frontera. Mauricio Gallardo, director ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, advirtió que mafias internacionales podrían estar acechando en el límite fronterizo. ¿Cómo las mafias internacionales del narcotráfico se apodera de las poblaciones que les son de su interés? La situación económica es otra de las demandas. La Comisión Fronteriza escuchó 9 propuestas planteadas desde la Red Fronteriza Zona de Paz. Glenn Arroyo dijo que no basta con militarizar la zona, nos urgen medidas de reactivación productiva. Nosotros tenemos que pasar de ser de una frontera de temor a una frontera amiga, a una frontera solidaria, a una frontera viva. Y para eso necesitamos que el Estado nos dé respuesta inmediata. En esta reunión también se dio a conocer iniciativas de reformas a la Ley de Seguridad Pública. Ana Belén Marín y René Yandún proponen revisión a las competencias de los entes de seguridad, así como además declarar transparencia en los informes trimestrales que presentan entidades del Estado ante la Comisión de Relaciones Internacionales. Y es aquí que, por ejemplo, los datos reservados de las diferentes carteras de Estado sean entregados de manera oportuna y transparente con la finalidad
de que la Asamblea Nacional, la Comisión Especializada, pueda también tomar medidas. Tenemos que hablar de la reorganización, reestructuración y funcionamiento ya no de la SENAIN, sino de mi propuesta es para que pase a ser integrado y se conforme una secretaría que estaría funcionando como en apoyo del Consejo de Seguridad Pública. Ya en el análisis también hubo propuestas. Es muy correcto el elevarle a la categoría de ley orgánica porque estamos topando temas de estructura del Estado que necesariamente tiene que ser incorporada y es la seguridad privada. Cabe señalar que fueron conformadas subcomisiones para el abordaje de todas las temáticas propuestas para mejorar la situación en la frontera norte. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud recibió los aportes de los representantes del arbitraje ecuatoriano y ligas barriales para prevenir actos violentos en escenarios deportivos. El presidente de la comisión, William Garzón, asegura que se busca prevenir y sancionar la violencia en el deporte. Los representantes del arbitraje y de ligas barriales pidieron a los legisladores de la mesa de trabajo incluir sus aportes para que los escenarios deportivos sean más seguros y rechazaron los actos violentos suscitados. Así lo manifiesta Pepe Miguel Mosquera. Existen muchos casos de que, como no está tipificado penalmente o como una infracción, las personas que han sido retenidas al llegar a la policía son liberadas. Para el presidente de la Asociación de Árbitros, Luis Muentes, las agresiones ocurridas tanto en encuentros profesionales como en amateur tienen una causa. Porque la mayoría de los actos violentos en el fútbol se dan por la impunidad. Carlos Coyaguazo, presidente de las ligas barriales, tiene un criterio similar. Está bien tomar todos los controles dentro de los escenarios deportivos, está bien. Incluso los propios reglamentos deportivos tienen que tener normas para controlar y prohibir y sancionar estos actos. El asambleísta Carlos Vera, quien estuvo vinculado al arbitraje profesional, dice que es imperante crear normas que prevengan y sancionen los actos violentos. Crear una normativa que garantice la seguridad, no solamente de quienes son los actores directos de un evento deportivo, como jugadores, árbitros, cuerpo técnico, sino de la misma afición. William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, asegura que el objetivo es prevenir y sancionar los actos vandálicos. Hay sanciones con cárcel dependiendo el accionar, dependiendo el grado de violencia que tenga. Parte de la propuesta que está presentada es hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal. La comisión recibirá próximamente a delegados de la Judicatura para contar con los aportes de todos los involucrados. Clever Aranda, TVL Noticias. La esencia de la ley. Y en nuestro segmento La Esencia de la Ley, revisamos junto con nuestra compañera Lorena Espinosa los beneficios y el alcance de la recientemente aprobada Ley Amazónica. El artículo 250 de la Constitución de la República determina que el territorio de las provincias amazónicas es necesario para mantener un equilibrio ambiental y que deben constituirse como una circunscripción territorial especial. Por eso, a través de una ley, deben garantizarse la conservación de la zona. Es por eso que la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Y hoy les contamos cuáles son sus bondades. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica contempla 3 ejes: planificación, económico y ambiental. De planificación porque su objetivo es regular de manera integral aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales y además para garantizar el desarrollo humano, respeto de la naturaleza y la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad. Podamos desarrollar, sean muchos proyectos de infraestructura según nuestra cosmovisión, pero también según las competencias en cada una de las jurisdicciones. Todos sabemos que de la región amazónica se extraen recursos naturales y cuidar el medio ambiente es una de sus prioridades. Por ello, el eje ambiental responde a remediar los daños ocasionados a la naturaleza. Para que cada empresa, sea petrolera, sea minera, sea hidroeléctrica, pueda en lo posterior también garantizar esta biodiversidad en la región. Mientras que en materia económica se crea el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, que se financiará con la asignación del 4% del precio de venta de cada barril de petróleo. Sin embargo, se define un piso,
para que en ningún caso la asignación sea menor a los $2. Esta asignación inmediatamente entrará en vigencia a partir del 2019, el incremento de $1 a $2 y el 4% entrará en vigencia a partir del 2020. La asignación de recursos es del 26% para los GATS provinciales, el 58% para los GATS municipales y el 10% para los GATS parroquiales. El 6% restante irá al Fondo Común. Un incremento bastante significativo para la región amazónica, más de $200 millones, y que con esto la región también pueda garantizar su desarrollo. Este fondo común también se nutrirá de otros recursos, 60% de regalías mineras generadas en la Amazonía, 30% del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad en fase de operación generada en la región y el 12% de las utilidades de la actividad hidrocarburífera. La ley busca saldar las necesidades insatisfechas de la población de la región amazónica a través de la dotación de servicios básicos, acceso a la educación superior y fortalecimiento del turismo, una de las bondades que caracteriza por naturaleza a esta zona del país. Tema de vialidad, tema de construcción de carretera, tema de infraestructura. Que muchos jóvenes, por motivos de cuestiones económicas, no les permite viajar a las ciudades grandes donde hay carreras que les guste a ellos. Estas son algunas de las necesidades de los ciudadanos de la región amazónica, las mismas que a través de la Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica buscan ser saneadas a través de la inyección de recursos económicos provenientes del petróleo. Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe incrementarán sus recursos para que los gobiernos locales en sus diferentes niveles, sean estos provinciales, cantonales y parroquiales, implementen programas y proyectos donde la dotación de servicios básicos, así como también la educación, cultura y vivienda, sean su prioridad. Los gobiernos provinciales tenemos que utilizar, de acuerdo a nuestras competencias en las áreas operativas, tenemos que utilizar para lo que es vialidad, todo lo que es movilidad. La Ley Especial de la Región Amazónica contempla beneficios para impulsar el acceso a la educación superior y a la formación de profesionales que respondan a las necesidades particulares de la Amazonía. Patricia Peláez es estudiante de Ingeniería en Finanzas. Todas las semanas se traslada a Quito para poder continuar con su carrera. Ella asegura que contar con universidades en la región será una gran ayuda para los jóvenes amazónicos. Por ejemplo, aquí en la Amazonía haría falta carreras como medicina, ingeniería civil, que aquí no hay actualmente en la Amazonía, porque los jóvenes viajan hasta Quito y es un tremendo gasto para ellos y a veces se quedan sin estudiar. La ley amazónica busca la protección de los pueblos y nacionalidades, así como también de grupos de atención prioritaria. Narváez Ijizam es presidente de la nacionalidad achuar del Ecuador. Él considera que la conservación de la biodiversidad y los saberes ancestrales permitirá conservar sus raíces. Hay miles de diversidades, eso hay que preservar, eso hay que conservar si es posible. Dentro de los beneficios de la ley amazónica consta también el trabajo preferente para los amazónicos, el fomento a la participación de los pueblos y nacionalidades y el acceso a créditos a empresarios de la región. Soy Lorena Espinosa, hasta una próxima entrega. Agenda de actividades. Y a continuación revisamos las actividades para este lunes 28 de mayo de 2018. A las 14 horas, la Comisión de Fiscalización recibe a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, para que informe sobre los hechos denunciados dentro del juicio político seguido en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Esto será en el Salón de Expresidentes, segundo piso del Palacio Legislativo. Y esta ha sido la información de esta semana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.